y le metían en su boca una comida, porque ellos decían que para que cuando se fuera al inframundo que le llamaban, pues que no le faltaban alimento. Entonces se encontraron pues personas con alimento pues que les ponían en la boca, ¿verdad? El maíz. Y mucho de esto lo conocimos pues cuando empezaron a descubrir todas estos rituales, estas estructuras. Todavía hay pirámides en Campeche, todavía hay pirámides en... ¿Qué cree que hay todavía que no se han descubierto? No se han descubierto. Pero no nada más, no seamos tan, ¿cómo le llaman? Cuando tan chauvinistas, ¿no? Por ejemplo, Tikal. En Guatemala es un centro maya interesantísimo, Sí, en Belice también hay una... Ahora, guía, fíjate que ellos navegaban, a diferencia de los mexicas, ellos sí navegaban, pero nada más, pues, imagínate, de ir del Pacífico de Yucatán, iban a Honduras, a Guatemala, allá a Belice, o sea, nada más andaban en naos más pequeños, nunca, que se sepa, cruzaron el Atlántico, ¿no? Pero sí había navegación para ellos y había pues los marinos mayas, ¿no? Que aprovechaban y por eso también comían. Y el gran misterio es qué pasó con la cultura maya, ¿por qué desapareció? Sí, la hay verdad muchas es que razones, hay muchas hipótesis. No hay una razón, por ejemplo, que haya por el tema de una peste o una sequía. Sí, la verdad, no, de repente empezaron a abandonar esos lugares hasta dejarlos pues prácticamente exactamente olvidados. Es impresionante. Tenían su vestimenta especial. También tenían el juego de pelota. Es muy impresionante esto, porque así como los mexicas tenían el juego de pelota y tenían canchas un poquito más grandes que las de mexicas. Con pelota de caucho. Sí, de caucho, guía. Y le pegaban con la cintura y tenían que meterlo en una rueda. Pues imagínate qué complejo, ¿no? Para que pudiera como encestar, como el gol. Sí. Era para ellos. Entonces, no, como el gol o como el básquetbol. Como el básquetbol, exactamente, sí. Entonces las mujeres utilizaban un huipil sin piezas, sin mangas en aquella época. Y la indumentaria, pues también se ponían indumentarias para las batallas, ¿no? Que sería una falda corta con una chaqueta acolchada, muy parecido también como la parte de los en los nórdicos, ¿no? Que utilizaban como una tipo de falda, ¿no? Sí. Entonces también utilizaban allá. Hay una película de Mel Gibson, hombre, que ¿cómo se llama? ¿No te acuerdas? No. Brave se llama. Apocalipto, sí. Basada en la historia de los mayas. Una muy buena producción, Pero buena la producción. Recibió muy buenas críticas. Sí, nada más que exageraron algunos rasgos, no se ajustaron a la historia. Sí, entonces pues también tenían su vida en la corte, su forma, el tema de las guerras que le decían, tenían etapas de Tikal, lo que decías, y aquí dice, un ejemplo de hegemonía maya. Ninguna imagen ofrece mejor impresión de la gloriosa civilización maya que las ruinas de las torres de Tikal. En el siglo VIII alcanzó su máximo apogeo, llegando a tener al conjunto de pirámides pintadas de rojo, imagínate qué hermosura, más espectacular del área maya. Veremos a continuación de manera muy somera cómo el ascenso de la ciudad de Tikal, una de las grandes superpotencias de las ciudades-estado, y el complejo entramado político que tuvo. El más reconocido de los reyes de Tikal fue Chactac, que en el año 360-378 después de Cristo, o sea, en la época prácticamente, cuando empezaba la Edad Media, nosotros estábamos acá con los mayas, a todo su esplendor. De él se conserva una gran colección de cerámicas y monumentos inscritos que demuestran su poder. Este rey presidió la más grande y rica de las ciudades del clásico maya. Parte de su éxito se debió al comercio a gran escala, eran grandes comerciantes, sobrepasando los límites del área maya hasta llegar a Teotihuacán, o sea, hasta el Estado de México. Hasta allá llevaban, imagínense, de Yucatán. ¿Cuántos kilómetros hay para el Estado de México, Adán? ¿Cuántos hay? Si aquí hay 1,200, deben ser 800, o no sé. Son más, ¿verdad? Imagínate llegar de Yucatán a la Ciudad de México. ¿Tú lo has recorrido, no, por carretera? Sí, o sea... No, hasta allá no he ido yo. A ver si buscas ahí en Chan. Sí, es larguísimo. A ver, chécalo, nomás por encima. Pero fíjate, se Miguel, sabe que haciendo la comparación que hiciste,
mientras allá empezaba la Edad Media, nosotros ya éramos una Sí, civilización completísima. por eso con mayor sí, cantidad de conocimientos, sí. con una cultura muy vasta, en fin. Así es, exactamente. Es por eso lo hice había que ver referencia. de dónde estaban los salvajes. Si los que llegaron supuestamente a conquistarnos o las culturas que ya prevalecían en México, Sí. en el área de Mesoamérica, vamos. Sí, Yo creo que pecamos de inocentes nosotros en esa ocasión. sí, Creímos. es correcto, sí, una inocencia, sí, digo, mucho de corazón, mucha pureza, eso fue de entrega, de confianza, de exceso de confianza, exactamente. 1317. Ahí está, mira, más que de aquí a la Ciudad de México. Son 1318. 1300. Imagínate, y llevar ahí mercancías en tal distancia. Sí, poder se han decir, encontrado no. vestigios de la cultura maya en Teotihuacán, en la cultura mexica, había también había mucha comunicación. Sí, exactamente. Y Mira, la cosita- el gran juego de pelota, lo que les decía, ese campo se encontraban en dos lados cortos de aquí. Aquí viene la dimensión de la cancha, nomás para que vean. Era una cancha, fíjate, Guía, de una longitud total de 180 metros y una anchura de 40 metros. Más que una de fútbol. Claro, exactamente. Esas eran las canchas de los mayas del juego de pelota. Con aros de piedra, donde metían, donde se estaban hasta de 50 centímetros de diámetro. Sí, pero cuando uno ve las fotos, estaban como a unos 4 o 5 metros de altura, más o menos. A ver, encéstala o métela con la cintura, con una pelota de cadera. caucho de la cadera. El golpe era con y la cadera. métela ahí. No, bueno, entonces, esos eran los juegos de los... Y En en Palenque esa... creo que son 2 las canchas que hay, porque Sí. en algunos lugares así es. Sí, exactamente. Dice, de la vestimenta de los jugadores solo se conserva lo que se representó en piedra. De este modo se han hallado innumerables representaciones de yugos en piedra de gran tamaño. Probablemente su función tan solo sea una representación artística. Y el entierro de Tacal en el año 195 se halló junto al cadáver uno de una madera en buen estado en conservación. A Tacal lo pusieron con todas las máscaras Pacal. y con todo. Sí, a Pacal. Y lo pusieron también con juegos de pelota, en fin, con todas las deidades, ¿no? Que hicieron para esa tumba. Es muy interesante ver la parte del arte, ya les hablé, los baños, tenían baños de vapor también, Como el temazcal. como el temazcal. En fin, es la parte de la pintura y la escultura. Ya hacían esculturas ellos con estuco. Los edificios que tenías con piedra tenían estelas y altares que tenían, o sea, eran arquitectos también impresionantes. El estuco se obtenía con cal muy fina amasada con agua y mantenía en suspensión a través de una solución de goma vegetal y comenzó a utilizarse en el preclásico medio y tardío. Y con eso construían pues las fachadas de las pirámides y las Y plataformas. fíjate, el tinte rojo, el color rojo era, Sí. era de una chinchilla. De una era chinchilla, la mariquita, exactamente. ¿no? Exactamente. De la y ahí- mariquita, ajá. un animalito Y de ahí las pintas. Imagínense cómo habían estado las pirámides en ese tiempo, que llegaras que las vieras todas de rojo. Sí, bueno, acá en Mesoamérica, de más para acá, no eran de rojo, sino muy coloridas, predominaba el amarillo, el negro y el rojo. Sí, las cerámicas eran polícromas, exactamente, de Sí. varios colores, precisamente para tener esas características. Al nopal le sale una especie de plaga blanca Sí. que al momento de agarrarla se hace roja. Y eso lo utilizan mucho para los colores en Oaxaca. Sí. Sí, y bueno, lo que les decía, la ceiba es el árbol sagrado, que es en el centro, significaba para esos árboles enormes de 200, 300 metros de altura, y era como ellos se imaginaban la rotación del cielo, el firmamento, el sol, la luna y el resto de los astros, tenían esa vinculación con la naturaleza, ¿no? En esos rituales mayas, en donde pues había rituales para la fertilidad y para también motivar para la cuestión de la lluvia, tenían esa vinculación y pues había también, como les digo, no tantos sacrificios como los mexicas, pero también había también esa Lo parte. que pasa es que no eran tantos los sacrificios que se hacían acá con los mexicas. Se ha magnificado, pero no eran tantos. Imagínate si fuera como algunos han llegado a decir,
pues hubiera corrido ríos de sangre, imagínate. Claro. Y la- era la también peste y la- exactamente, había de enemigos o de personas que ellos castigaban de alguna manera y era una forma de hacer. Había mucho el viaje hacia el inframundo, ellos le llamaban el inframundo, lo que ahora llamamos pues el cielo, pues, o el más allá, ¿no? Entonces es muy interesante la vida de los mayas y hoy les quise compartir este libro de Diana Pozuelo Lorenzo, Los Mayas. Diana Pozuelo Oye, Lorenzo. ¿nunca has comentado la Ilíada y la Odisea tú, Ramiro? Sí, hace mucho que ya lo comenté, pero lo podemos volver a comentar, de Homero, porque es Te lo un digo libro porque casi- viene una película en julio que se llama Odisea, basada precisamente en esa... Como en dice esa- burbujas, es diferente. Bueno. La Está bien, está bien, está la bien, cabra está bien. tira al monte, mi querido Ramiro, así que no puedo respirar.